Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes a esta clasecita de química. Exactamente vamos a desarrollar la primera parte del tema de contaminación ambiental. Uno de los temas que prácticamente es un hecho que te va a venir, no solamente en este caso en la San Marcos, que es el próximo desafío, sino también te puede venir en una uni y en cualquier otra universidad a fin que tenga que esté relacionado con la parte de contaminación. Jóvenes, nosotros vamos a desarrollar así, detalle por detalle, algunos puntos básicos y lo que quiero en esta clasecita, la verdad, son dos cosas. Lo primero, quiero que tengas las ideas totalmente clarísimas sobre, por ejemplo, efecto invernadero, eutrofización, lluvia ácida, ruptura de la capa de ozono, una onda, un contaminante, entre otros. Por esa razón te pido que cualquier duda que tengas, participes a través del micrófono, así como lo fue en la clase anterior, ¿no? Y realmente me di cuenta, porque esa participación es lo que motivó que la clase sea mucho más amena. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, vamos a comenzar y nuevamente te agradezco por tu participación a esta clase sabatina. Muy bien, jóvenes, empecemos. Contaminación ambiental. Mira, a ver, en primer lugar, déjame decirte algo. Cuando nosotros hablamos de contaminar, estamos hablando que vamos a agregar una sustancia que rompe el estado de confort entre dos factores, entre un factor biótico como tú y yo y un factor abiótico como algo, materia que no tiene vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de contaminación ambiental, estamos hablando de aquellos procesos que rompen ese equilibrio ecológico. Jóvenes, una pregunta acá. Un ecosistema está formado por ¿cuántos factores? ¿Uno o dos? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes, por favor? Un ecosistema. ¿Por cuántos factores está formado? Por uno o dos factores. Yo te ayudo. Está formado por dos factores. Un primer factor se llama factor biótico y el otro factor, ¿cómo se llamará? A ver, dime, campeón. ¿El factor qué cosa? Dime. ¿El factor qué cosa? Abiótico, ¿verdad? Un factor biótico y un factor abiótico, por si acaso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, nosotros, cuando hablamos de contaminar, estamos hablando que va a romper, a ver, cuando hablamos de contaminar, estamos hablando, jóvenes, de aquella acción que va a romper, ¿no?, el equilibrio que existe entre nosotros y todo nuestro alrededor en este caso. Bien, entonces, fíjate por aquí. Cuando hablamos de contaminar, obviamente vamos a hablar que podemos contaminar qué cosa. El suelo, podemos contaminar el aire, podemos contaminar el agua, entre otros y entre otros. Jóvenes, fíjate por aquí, por favor. Mira, dice ahí, ¿no? Un esquema básico de cómo contaminamos el aire. Muchos, yo sé que tienen quizás esta partecita que está aquí. Esto lo he cortado, la verdad, del material de la misma presa en Marcos, pero aquí quiero sacarle provecho en algunos puntos claves que lo vamos a comentar y finalmente lo vamos a resumir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la contaminación del aire, estamos hablando que se puede contaminar de dos formas, de una forma natural y de una forma artificial, con la actividad humana. Campeón, cuando la contaminación se da por la participación del hombre, ¿cómo se llama? Hay un término utilizado, es la contaminación de tipo, ¿qué cosa? Antropo, ¿te acuerdas o no? ¿De qué tipo? De tipo antropogénico, es de tipo antropogénico. Cuando a ti te hablan la palabra antropogénica, ¿eso qué quiere decir? En la cual participa el hombre. ¿Estamos de acuerdo? De manera natural, ¿cómo se contamina el aire? ¿Cómo se contamina? Erosión del suelo, ¿me dejo entender? Polvo, tierra, rocas, arcillas, entre otros, a través de incendios, obviamente, un incendio forestal tranquilamente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo también contaminamos el aire, campeón? A través de que un incendio sería acá un incendio forestal, ¿no? Un incendio forestal.
¿no? A través de los volcanes, obviamente que en Arequipa, por ejemplo, ¿no? La ciudad de los volcanes, en esas erupciones volcánicas se emite básicamente, ¿qué cosa? El SO2, descargas eléctricas, ¿no? Los famosos rayos. ¿Qué es lo que de esas descargas eléctricas, ¿qué es lo que se emite normalmente? El ozono, que es un contaminante. ¿Estamos de acuerdo? Los óxidos de nitrógeno, que finalmente también va a repercutir en el famoso smog fotoquímico. Las sales marinas, organismos vivos, y eso es de ley, la famosa radioactividad. Jóvenes, cuando hablamos de la radioactividad, estamos hablando pues ya nosotros de qué tipo de procesos, a ver si me ayudas, químicos o nucleares. ¿Tú qué dices, por favor? A ver Gonzalo, Romero, Génesis, Lucía, cuando hablamos de radioactividad, ¿de qué tipo de procesos estamos hablando? ¿De procesos químicos o procesos nucleares, por favor? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos, participen ahí, ¿no? Ya sea con el chat o también a través del micrófono. Mejor con el micrófono, obviamente, ¿no? Procesos nucleares. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de la contaminación del aire a través de la actividad humana o la acción antropogénica, como se le llama, también se puede contaminar a través de ¿qué? De la acción doméstica, me dejo entender, como desechos basurales, polvo, uno entre otros. En este caso, en las zonas urbanas, el tránsito, principalmente, ¿qué es lo que produce? Mira, el CO, monóxido de carbono, el CO2, el que genera el calentamiento global, el SO2, un agente primario de la lluvia ácida, entre otros. En las industrias, ¿no? Los desperdicios de los combustibles, ¿no? Metales pesados como quién, campeón. Si hablamos de metales pesados, como quién tranquilamente, como el plomo, ¿no? Metales pesados como el plomo, ¿estamos? Como el mercurio, entre otros, más que todo en la minería se va a ver esto. En las minas, mira acá, importante, a ver, sin querer había mencionado. En la minería, por ejemplo, campeón, ¿quién tengo acá? El mercurio, que es, ¿no? El arsénico, que es un veneno, el plomo, campeón, entre otros. Y así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que quiero que entiendas es algo muy importante. Cuando hablamos de la contaminación, no vayas a pensar que tan solamente se da por la acción antropogénica, es decir, por la acción del hombre, sino que también es un proceso natural. Me dejo entender, es un proceso natural. Pero claro está, no es difícil imaginarse que el mayor grado de contaminación no nos brinda la naturaleza, sino que nosotros la generamos. Por esa razón hay que tomar conciencia de, ¿no? De no, pues en este caso, arrojar contaminantes que finalmente van a dañar nuestro medio ambiente. Entonces, hay contaminación del aire, campeón, y también podemos ver aquí la famosa contaminación del agua. Al final lo voy a resumir, tú no te preocupes, al final lo voy a resumir, ¿sí, jóvenes? En esta contaminación del agua, por ejemplo, fíjate acá, como su propio nombre lo dice, puede ser una contaminación natural o puede ser una contaminación artificial o por acción antropogénica. ¿Estamos de acuerdo? Cuando contaminamos el agua, por ejemplo, cuando contaminamos el agua, jóvenes, aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Descomposición de materia orgánica. Obviamente, un pececito, cuando se muere en el mar, esa materia orgánica, ese pececito muerto, ¿qué es lo que va a contaminar el agua? Prácticamente lo que vendría a ser la consecuencia de la famosa eutrofización, que lo vamos a ver dentro de breve. Solamente primero creo que hay que hacer un bosquejo, un repaso, y quiero que observemos que la contaminación puede ser natural como artificial, pero insisto, la contaminación artificial es, en este caso antropogénica, es demasiado respecto a la contaminación natural. Muy bien, jóvenes, entonces, podemos contaminar, como te digo, el agua, el suelo, el aire, cuando, por ejemplo, los automóviles, no sé, de repente en pleno lugar, muy congestionado, tocan, ¿no? Los conductores tocan escandalosamente sus bocinas, también nos están contaminando a nosotros. Eso se llama la famosa contaminación acústica. ¿Estamos de acuerdo? Esa contaminación acústica genera el estrés. El celular que cada uno de nosotros tenemos, quieras o no, este celular emite ondas
ondas electromagnéticas, y al emitir ondas electromagnéticas nosotros también nos estamos contaminando con ellas. Entonces, pero claro, es un bien necesario en este caso, pero no podemos exceder de ese uso. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, profesor, tanto que hablamos de contaminación, ¿qué debemos de hacer? Debemos de medirnos, debemos de ser prudentes. Por ejemplo, un primer paso, no puedes botar la basura en cualquier lugar, ¿no? Es preferible que tú te lo lleves, lo dejes en el lugar correspondiente, en un tacho de basura, así te digan tonto, tú simplemente hay que tomar conciencia de lo que nosotros podemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, por favor, alguna pregunta, alguna duda que tengan por ahí, con mucho gusto, se los disipo, jóvenes. Muy bien, muy bien. Antes de, a ver, hay acá alguna pregunta. Ah, ya, muy bien, Jerónimo. Gracias, gracias, gracias. Ahí están las preguntas. Usen su chat, por si acaso, ya saben, ¿no? Recuerda que falta poco para tu examen de admisión. Estamos a prácticamente a 2 meses, ¿no? A 2 meses del examen de admisión, y lo más importante, jóvenes, es que hay que tratar de asimilar todo lo posible con tal que podamos, en este caso, afianzar y estar preparados para el 15, 16 y el 23 de octubre del presente año. Muy bien. Jóvenes, antes de ver este pequeño resumen sobre condensación ambiental, acá me voy a explayar un poco más. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que veas un videíto en la cual te va a ayudar bastante, fíjate acá, un poco para entrar sobre la famosa capa de ozono. Fíjese por acá. It's unethical, it's illegal, it's insane. It's their only chance. La capa de ozono y su deterioro. La capa de ozono es un elemento esencial para la existencia de la vida en el planeta. Es una parte de la estratosfera que se encuentra formada por moléculas de ozono. De allí se origina su nombre. El ozono es un gas incoloro que precisa de unas condiciones muy específicas para poder existir. Esta capa está ubicada entre los 10 y 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué es importante la existencia de esta capa? Es muy importante, ya que es una capa protectora natural que impide el paso de la radiación ultravioleta absorbiéndola, y además filtra el paso de los rayos solares, evitando que los componentes perjudiciales de la luz solar caigan directamente en la superficie terrestre. Jóvenes, un favor, una preguntita, a ver, si será así participativo, así, para retroalimentar. ¿La capa de ozono de qué radiación nos protege? A ver, dígame por favor. A ver, ¿la capa de ozono de qué radiación nos protege? ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué dijo? ¿De la radiación infrarrojo o la ultravioleta? Dime, por favor, ¿te quiero escuchar o te quiero leer en todo caso? Ultravioleta, muy bien. La capa de ozono nos protege de qué radiación ultravioleta. Perfecto, muy bien. Sigamos acá, ahora sí. Deterioro de la capa de ozono. Causas. El hombre, durante el último siglo, ha sido el único responsable del deterioro de esta capa. En el año 1974 se dio a conocer los riesgos que corría la capa de ozono. En 1985 se descubrió el agujero que se encontraba en la capa hacia la zona del casquete antártico, debido a la producción de algunas sustancias que provocan el agotamiento de este gas. El deterioro de la capa de ozono es provocado por la disminución de la cantidad de moléculas de ozono en la estratosfera. Esto se debe a la liberación de átomos de cloro y de bromo en la atmósfera, que destruyen el ozono. Entre las causas de deterioro de esta capa encontramos que las mismas pueden deberse a causas naturales como actividad solar, corrientes de aire de la estratosfera, erupciones volcánicas y el calentamiento global, que aunque perjudica la capa también puede ayudar a regenerarla. Actividades humanas. Los fluorocarbonos, principalmente que forman parte de los aerosoles, disolventes, refrigerantes, entre otros. Estos diademas liberan átomos de... Jóvenes, aquí está lo bonito. Y a ver, ¿de qué manera el hombre contamina la capa de ozono? ¿A través de qué? De los clorofluorocarbonos, dice. Eso tiene un nombre, empieza con la letra F. ¿Cómo se llama? ¿Lo puede decir o lo puedes escribir, por favor?
Los clorofluorocarbones, ¿cómo se le conoce? ¿Ah? Los famosos freones, ¿verdad? Son los famosos freones. Claro, muy bien, Isaac. Los freones, ¿no? Los clorofluorocarbonos, que es lo mismo, rompen la capa de ozono. ¿Y qué es lo que forman? Forman un átomo importante. A ver, lo voy a retroceder para que lo veas completo. Forman un átomo importante. Concéntrate acá. Vamos. Entre otros, estos diademas liberan átomos de cloro. Son capaces de elevarse hasta la estratosfera, permaneciendo en la atmósfera de 50 a 100 años. Los pesticidas agrícolas y los fertilizantes también presentan entre sus componentes algunos elementos que pueden dañar la capa de ozono. ¿Cuáles son las consecuencias del deterioro de esta capa? Entre las principales consecuencias tenemos daños a la salud humana, daño a las especies animales y vegetales y el temido efecto invernadero. ¿Qué medidas se deben tomar para revertir este problema? Entre las medidas que podemos realizar nosotros mismos tenemos evitar el uso de aerosoles, usar bombillas de bajo consumo, reducir las emisiones de dióxido de carbono y emplear fertilizantes y abonos no contaminantes. Muy bien, jóvenes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Han visto ahí ustedes, jóvenes? ¿Sí? Un videíto acerca de cómo se rompe la capa de ozono, ¿cierto? Jóvenes, veamos aquí este pequeño gráfico, por favor. Veamos este pequeño gráfico. Vamos acá. Viejo, está por acá. Viejo. Como tú te puedes dar cuenta, por este lado, observa por aquí, acá tú tienes, jóvenes, fíjate acá tienes la tierra, ¿sí? Acá tienes el piso, el suelo donde estamos nosotros. Hay industrias que han sido creadas por el hombre, está el volcán que no ha sido creado por el hombre, están los carritos, estamos nosotros las personas, existe la minería, existen las áreas verdes, porque están los pajaritos, las aves, etcétera, aquí estamos las personas, etcétera. Toda esta zona que está aquí es la atmósfera, estamos. Lo que está aquí es la hidrosfera y aquí está la famosa litosfera. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Veamos. Resulta, ya que hemos hablado sobre la famosa capa de ozono, ¿qué es lo que está pasando? Lo siguiente, escúchame bien, ¿no? En el propio videíto dice algo bien cierto, ¿no? Entre los 10 a 50 metros se encuentra la capa de ozono, un promedio, perdón, entre 10 a 40 kilómetros, ¿no? Entre 25 a 40 kilómetros se encuentra una capita azul, que está por aquí, una capita azul. Esa capita azul, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? La famosa capa de ozono. Esa capita azul que está ahí, esa capita azul, ¿dónde se encuentra, por favor? Esa capita azul se encuentra, ¿sabes en dónde? En la estratosfera. Acá está. Esta capita azul que tú ves ahí, esta capita azul, campeón, estamos de acuerdo, se le conoce la famosa capa de ozono. Aquí está pues la famosa capa de, aquí está la capa de ¿qué? De ozono. Vamos a ponerlo más grueso para que se pueda ver, ¿ah? La capa de ozono. Estamos. Resulta que esa capa de ozono nos protege de una radiación ultravioleta. Tú sabes que el Sol emite muchos tipos de radiaciones. El Sol emite radiaciones cósmicas, radiaciones gamma, radiaciones X, ultravioleta, luz visible, infrarrojo, entre otros. Vamos a hablar en primer lugar aquí, ¿sabes de qué? Vamos a hablar acá, muy bien, infrarrojo, perfecto, muy bien, Sánchez. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de esta radiación. Voy a ponerlo así con este mismo color acá.
ondas, ¿verdad? Aquí están las ondas. Como te puedes dar cuenta, estoy dibujando una onda pequeñita que son de onda corta. Esta onda, ¿qué vendría a ser? La onda, ¿qué cosa? O la radiación de qué tipo? Ultravioleta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede, campeón? Sucede lo siguiente, que cuando la radiación ultravioleta, ¿no? Es emitida del Sol, llega a la estratosfera, se encuentra con la famosa capa de ozono. Y esa capa de ozono se inmola, por así decirlo, se sacrifica, destruyéndose, ¿y qué es lo que genera? Genera el oxígeno, que es bueno, pero ¿quién lo aprovecha arriba? Nadie, ¿verdad? Pero ¿qué más? Más ¿qué cosa? El oxígeno monotónico. Como tú te puedes dar cuenta, el ozono se está destruyendo de manera natural por la acción de qué radiación ultravioleta. No la podemos evitar. El problema, ¿sabes en dónde está? Cuando desde abajo el hombre emite, ¿qué cosa? Emite los famosos freones. Desde abajo, ¿qué es lo que sucede, profesor? Desde abajo el hombre emite así, emite acá los famosos freones. Cuando hablamos de freones, estamos hablando de quién? De los carbonos fluorcarbonados, esos freones. Estamos de acuerdo, emite los famosos freones. No solamente los freones son los que rompen la capa de ozono desde abajo, o sea, por una acción antropogénica, sino también ¿quién lo hace? Lo hace acá el carbono cloro 4, que viene del tetracloruro de carbono. ¿Quién más podría ser? El cloroformo, entre otros. Son sustancias que rompen, ¿qué cosa? La famosa capa de ozono. Profesor, ¿y cómo lo rompes? La pregunta ya. Te explico por aquí. Resulta que este freón, estamos de acuerdo, este freón que está acá, lo voy a poner aquí, permíteme, lo voy a poner aquí, los carbonos, no sé, esto que está aquí, esto que está acá, joven, estamos de acuerdo, con la radiación ultravioleta que está por aquí, con esa radiación UV, con esa radiación ultravioleta, jóvenes, se descompone y va a formar eso. Va a formar el cloro atómico. Y este cloro atómico es un radical libre. Y como todo radical libre es tan inestable que automáticamente rompe la capa de ozono, ¿no? Es decir, ese cloro atómico que se está formando debido a la emisión de freones, a la emisión de halones, entre otros, ese cloro atómico formado, ¿cómo rompe la capa de ozono? De la siguiente manera. Ese cloro atómico, cuando entra en contacto con el ozono, estamos de acuerdo, campeón, ¿qué es lo que va a formar? Ahí está rompiendo la capa de ozono. Y cuando rompe la capa de ozono, te está quedando de esta forma. Te queda el O2 más 100 cloroxígeno, pero así, como radical. ¿Estamos de acuerdo? Y como te puedes percatar, la capa de ozono se rompe tanto desde arriba como desde abajo. Profesor, pero entonces hay algo equitativo. No. Lo que pasa es que la ruptura desde abajo por parte del hombre, esta ruptura se hace mucho más abundante respecto a lo que se hace de manera natural. Entonces, jóvenes, ¿quiénes son los que rompen la capa de ozono desde abajo? Los famosos freones, como ves aquí que te la luz roja, los famosos freones. Tienes el cloroformo, tienes tetracloruro de carbono, tienes los halones, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se da la famosa ruptura de la capa de ozono. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Profe, ¿lo podemos evitar? No podemos evitarlo, pero lo que sí podemos hacer es impedir que se rompa a un ritmo geométrico. Eso es lo que sí podemos hacer. Hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta, joven? ¿Alguna duda hasta ahí? Pregúntame con confianza, por favor. ¿Ah? Muy bien. Todo bien, perfecto. Vamos a hacerlo así pasito a pasito, con calma. Lo que quiero es que se entienda a la perfección. Muy bien. Gracias. Me están dando bien la respuesta que te saco. Mira, como te había mencionado, el Sol emite muchos tipos de radiaciones. Ultravioleta, luz visible, también infrarrojo. ¿Estamos de acuerdo?
Resulta que en nuestro medio ambiente nosotros tenemos, a ver, acá por ejemplo, los volcanes, ¿qué sustancia emite? Emiten mucho. Óxidos de azufre, SO2, que es un contaminante primario, ¿estamos de acuerdo? Emite, pues, básicamente, ¿sí? Del automóvil se emite el monóxido de carbono, una combustión incompleta, se produce el CO2, los óxidos de nitrógeno, entre otros. Es lo que se produce, ¿estamos de acuerdo? Sí, de las industrias se emiten bastantes cosas, ¿no? Los COP, que son los COP, los compuestos orgánicos volátiles. Se emite el CO, ¿sí? Se emite el CO2 y tantas sustancias más. En la minería, por ejemplo, que es muy importante, en la minería hay muchos minerales, como la blenda, por ejemplo, como la blenda, ¿no? Que contiene sulfuro de zinc, que contiene azufre. Por ejemplo, como la galena, que contiene azufre y se obtiene el plomo. De la galena se obtiene el plomo. Pero resulta que en el campo minero, cuando quieren eliminar el azufre, ¿sabes cómo lo hacen? A través de un método llamado la tostación. Y la tostación consiste en eliminar el azufre, y cuando ese azufre se elimina, ¿sabes cómo se elimina? ¿En forma de qué? Por aquí lo voy a poner. ¿En forma de qué? De SO2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay contaminación por todos lados. De eso nadie lo va a negar. Pero sin embargo, no todos los gases son tóxicos. Hay gases que por ahí nos han ayudado a nosotros a tener un ambiente adecuado. Por ejemplo, tenemos aquí, permítanme, nosotros tenemos en el medio ambiente vapor de agua. Nosotros tenemos en el medio ambiente, tenemos el metano. Tenemos también el CO2, que dicho sea de paso, te hago recordar, campeón, estos tres son llamados los famosos GI. ¿Qué es GI? ¿Te acuerdas? ¿Qué es el GI, campeón? Son los gases de quién? Del efecto invernadero, ¿verdad? Ellos son los gases del efecto invernadero. ¿Y qué es lo que pasa? Lo voy a hacer del mismo color para que te des cuenta. Lo voy a poner así. Mira, mira, mira lo que está pasando. Es cierto, ¿no? Que te estoy mostrando otro tipo de radiación. Pero en este caso es una radiación de onda más larga, de onda larga respecto a la anterior, me dejo entender. Y esa radiación, ¿cómo se llama, campeón? ¿Sabes cómo se llama? Se conoce como la famosa radiación infrarroja. ¿Estamos de acuerdo? Se conoce como la radiación infrarroja. Entonces, mira de acá, en la radiación infrarroja, ¿estamos de acuerdo? Para que te puedas imaginar, siempre digo a mis estudiantes esto. Claro, muy bien. Gases del efecto invernadero, me han podido cargar ese GI, perfecto. Esa radiación infrarroja, te puedes imaginar que está en los microondas. Esa radiación infrarroja está en las planchas. Esa radiación infrarroja te puedes imaginar cuando vas al mar, vas a la playa, ¿estamos de acuerdo? Y luego cuando regresas a tu casa, tu cuerpo, después, ¿no? Después que te sacas tu BBD, queda totalmente marcado, ¿cierto? Esa radiación infrarroja, tienes la sensación que tienes calor, muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos gases tienen la forma innata, congénita, es su naturaleza. ¿Qué es lo que hacen esos gases? Esos gases absorben con mucha facilidad, ¿qué cosa? La radiación infrarroja. Y al absorberlo, estos gases que están aquí se vuelven más calientes. Pero acá hay un detalle importante, profesor. Lo normal es que esta radiación infrarroja llega, pasa a la estratosfera, llega a la troposfera y debe de rebotar, debe de irse, ¿sí o no? Pero ¿sabes cuál es el problema? Que estos gases absorben radiación infrarroja y están impidiendo que esta radiación infrarroja salga hacia el espacio. Lo impide, me dejo entender, impide, en pocas palabras, y al impedirlo, estos gases al estar más calientes se mueven en toda la corteza terrestre y hace que el planeta esté más y más caliente. Pero acá hay un detalle importante, profesor. Aquí por algo usted pone efecto invernadero y calentamiento global. ¿Es lo mismo efecto invernadero que calentamiento global, estricto y rigurosamente hablando? ¿Tú qué dices? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Mm? ¿Tú qué dices, campeón? Estrictamente hablando, son diferentes. Son diferentes. El efecto invernadero
el efecto invernadero, ¿sí? ha permitido que nosotros tengamos una temperatura adecuada para que la especie humana se pueda desarrollar. O sea, gracias a la existencia de estos gases del efecto invernadero, se ha absorbido la suficiente o la necesaria cantidad de radiación infrarroja para que nuestro medio ambiente tenga una temperatura de 14, 15, 16 grados Celsius y así la especie humana se pueda desarrollar, me dejo entender. Pero sin embargo, el calentamiento global, ese es el problema. El problema no es el efecto invernadero, el problema es el calentamiento global, que hay tanta concentración de dióxido de carbono que ha permitido que el planeta se esté calentando de manera anormal. Entonces, por darle aquí un escrito, diremos lo siguiente, escúchame bien. A ver, vamos a poner acá. Cuando hablamos de efecto invernadero, ¿sí? Cuando hablamos de efecto invernadero, campeón, ¿sí? Se refiere a la absorción necesaria de radiación, estamos, infrarrojo, ¿para qué, profesor? ¿Sabes para qué? Para que condicione temperaturas, así, temperaturas adecuadas para el desarrollo, ¿sí?, de la especie humana. Es decir, jóvenes, el problema no es el efecto invernadero, el problema es el calentamiento global. Es decir, gracias al efecto invernadero tenemos una temperatura adecuada, ¿no? Pero sin embargo, a partir de 1900 hacia adelante, el hombre normalmente ha usado como combustible compuestos orgánicos, y esos compuestos orgánicos tienen reacciones de combustión, y en esas reacciones de combustión, ¿qué es lo que se libera normalmente? Monóxido de carbono y el dióxido de carbono, el CO2. Fíjate qué es lo que ha pasado acá. Profesor, debido al uso excesivo de combustiones, se está liberando, fíjate la luz roja, por favor, dióxido de carbono. Y al liberarse excesiva cantidad de dióxido de carbono, nuestra corteza terrestre se está sobrepoblando de dióxido de carbono, está sobrepoblando, tanto así que ese dióxido de carbono en exceso está permitiendo absorber prácticamente toda la radiación infrarroja, está impidiendo, ¿no?, que la radiación infrarroja por rebote salga al espacio exterior. Ese es el problema de fondo. Entonces, aquí, por favor, cuando hablemos de calentamiento global, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? A la absorción más que necesaria, a la absorción desmesurada, ¿así? ¿De qué? De radiación infrarroja, ¿no? De radiación infrarroja que está permitiendo, así, que está permitiendo el calentamiento excesivo del planeta. Profesor, ¿y qué es lo que ocasiona? Obviamente, ya te hace la guerra, excesivo del planeta. Mira, jóvenes. Entonces, profesor, una solución sería esto, por ejemplo. Una solución sería, pues entonces, que el hombre ya no realice sus reacciones de combustión. Pero hay que ser honestos, pues jóvenes, quieras o no, es parte de nuestra economía. ¿Me dejo entender o no? Bueno, como que no sería una solución tan inmediata, ¿no? Porque cuando los bolsillos empiezan a resquebrajarse es ahí donde la ciudadanía no se siente bien. Pero ¿sabes cuál sí es una solución? Esto. Mira el arbolito.
Mira el arbolito. El arbolito, campeón, el arbolito, ¿qué absorbe el arbolito? El arbolito, ¿qué absorbe las plantas? ¿Qué absorbe? Tú sabes lo que absorbe. Este arbolito absorbe, ¿qué cosa? CO2. ¿Te das cuenta? Si no, absorbe CO2. Y si tú, muy bien por su participación, y si él absorbe CO2, prácticamente si nosotros sembráramos más árboles a nivel mundial, aquí en Perú, en este caso que es nuestra ciudad, ¿no? Nuestro país, si sembramos más árboles, estaríamos diciendo, arbolito, por favor, está absorbiendo más CO2. Y este arbolito, ¿qué nos entrega a cambio de ello? ¿Sabes qué nos entrega, obviamente? ¿Qué nos entrega, campeón? ¿Nos entrega qué cosa? Oxígeno, para que nosotros podamos respirar, podamos vivir muy bien. ¿Me dejo entender o no? Fíjate lo que está sucediendo, o sea, te lo narro así, de manera bien didáctica. Absorbemos CO2, ¿no? Pero el arbolito absorbe CO2 y nos libera y nos entrega oxígeno. O sea, una solución sería sembrar más árboles. Es una, o sea, la forestación, pero sin embargo hoy en día, ¿qué se hace? Lo contrario, la deforestación, ¿no? Y eso realmente, jóvenes, es lo que estaría ocasionando o provocando que el calentamiento global sea aún más abundante. Es una cuestión simplemente de reflexionar este punto. Bien, campeón. Claro, pues Romero, efectivamente. Si nosotros, mira, darse cuenta, jóvenes, que vi que me están siguiendo en la clase, eso me da bastante gusto, yo me emociono cuando veo que la gente está concentrada y que lo estoy haciendo tipo como una narrativa, algo muy directo, práctico, sencillo de entender. No quiero memorizar, lo que quiero es que entiendan las ideas, eso es lo que a mí me interesa realmente. Como tú te puedes dar cuenta, o sea, es una cuestión innata, congénita, que estos gases absorben radiación infrarroja. No podemos evitarlo, es su naturaleza, me dejo entender, es su naturaleza, joven. Entonces, como yo te dije, a inicio del siglo, bueno, de 1900 hacia adelante, el hombre utiliza normalmente reacciones de combustión, en eso se basa nuestra economía. Usamos combustibles orgánicos y no podemos evitar que se libere CO2, es su naturaleza. La solución sería no el dejar de producir, sino la solución sería sembrar más árboles, porque al sembrar más árboles, el árbol absorbe CO2, ¿me dejo entender? Y eso, como tú me estás diciendo, Romero, disminuye la concentración del CO2. Y al disminuir, entonces, ya no habría un calentamiento tan excesivo, ¿me dejo entender? En verdad, la solución es por ambas partes. Debemos de ser mesurados en las combustiones a nivel industrial y también debemos de ser más conscientes y atacar por otro lado con el sembrado de más árboles. Por esa razón, hoy en día, tú sabes, escuchas las noticias, siempre se buscan nuevas tecnologías de sustancias menos contaminantes, de sustancias más ecológicas, en las cuales no dañen el medio ambiente. En este caso, el calentamiento global, que es un problema de fondo realmente. Me dejo entender la idea. Eso es lo bonito. Profesor, ¿son los únicos gasecitos que tienen que ver con el calentamiento global? No. ¿Sabes quiénes también ocasiona este calentamiento global, jóvenes? Lo ocasiona quién? El ozono, aquí lo pongo, también en pequeñas cantidades, el ozono. ¿Me dejo entender? ¿Qué más ocasiona ese calentamiento global? El N2X, el N2 oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Son también unos gasecitos de las cuales también, jóvenes, tiene que ver el famoso calentamiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí, espero que esté totalmente clarísimo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Dígame con confianza. Quiero sacarle provecho al máximo a esta clase, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Jóvenes. Claro, profe. Perfecto. Muy bien. Gracias ahí. Perfecto. Bien, jóvenes. Sigamos acá. Mira. Observa. Hablemos acerca del smog fotoquímico, pero antes que hablemos del smog fotoquímico, campeón, vamos. Fíjate por aquí ahora. Estoy preparado. Veamos sobre la eutrofización. Antes que empecemos con esto, por aquí, un pasito más. Joven acá, mira. Hablemos ahora nosotros sobre la famosa lluvia ácida. Lluvia ácida. Hemos dicho nosotros que
a través de la minería, fíjate la luz roja, por favor, a través de la minería, a través de la tostación de minerales, en este caso, estamos de acuerdo, jóvenes, se emite el SO, o sea, el azufre se elimina en forma de SO2. Hasta ahí todo bonito, pero hay un problema, pues. SO2 es un contaminante primario, es un contaminante primario que está acá, SO2. Tú sabes que en el medio ambiente hay cualquier cantidad de oxígeno. Listo. La oxidación completa que genera el SO3, ¿sí? Para no copiar debajo, ahí mismo lo hago. Este señor, con el vapor de agua que tenemos en el medio ambiente, con el vapor de agua, campeón, ¿qué formaría? Nomenclatura inorgánica, ¿no? Un óxido ácido más agua, ¿qué te da? Un ácido. En este caso es un ácido oxáceo. Primero se pone el hidrógeno, luego se pone el azufre, luego el oxígeno y en asta, te queda acá H2, azufre, oxígeno 4. ¿Me dejo entender? ¿Te das cuenta que es un ácido, sí o no? Pero ese ácido está arriba. Ahorita vamos a ver, no es el único. Déjame decirte por aquí el NOx, óxido de nitrógeno, cuando se oxida por completo, más O2, que hay abundante en el medio ambiente, te acabo de decir, que va a formar la oxidación completa del nitrógeno y va a formar el N2 oxígeno 5, según el nombre Yupat, el pentóxido de dinitrógeno. Este señor, cuando se combina con el vapor de agua, campeón, ¿qué va a formar? Nuevamente aplicamos nosotros nuestra nomenclatura inorgánica. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y qué es lo que va a formar? Tú te das cuenta. Primero, ¿quién se pone? El hidrógeno, tú sabes esto. Luego, ¿quién se pone? El nitrógeno, luego el oxígeno y en asta. Profesor, 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 6 oxígenos. Finalmente, mitad te queda. Pero insisto, esto está arriba. Está arriba, me dejo entender. Entonces, empieza a caer por densidad. Empieza a caer. ¿Me entiendes? Empieza a caer. Aquí es el ácido. Que empieza a caer. ¿Me dejo entender? Empieza a caer. Aquí empieza a caer. Y no solamente el ácido, también empieza a caer ¿quién? El ácido nítrico. O sea, el ácido sulfúrico, también el ácido nítrico. Y esto, campeón, ¿qué es lo que se forma aquí? La famosa, ¿qué cosa? Lluvia. Esa es la famosa lluvia ácida. Esto que está aquí, lo que se forma es la famosa que lluvia ácida. Me dejo entender. Entonces, cuando a ti te pregunten en tu examen de admisión respecto a una lluvia ácida, tú debes de entender que es una mezcla de 2 ácidos fuertes, básicamente 2 ácidos fuertes. ¿Quiénes son ellos? El ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Pero, profesor, ¿a partir de dónde se genera? ¿Se genera a partir de quién? De 2 contaminantes primarios, que son ¿quién en este caso? Dime, el SO2, estamos de acuerdo que se obtiene como consecuencia de la tostación de minerales, el SO2 y también los óxidos de nitrógeno, que por cierto, este señor se forma, ¿dónde? ¿No? En los tubos de escape de los automóviles, ¿no? En ese momento se forma el NOx y se libera, y eso después vamos a verlo en el smog fotoquímico. Entonces, jóvenes, campeón, si hablamos de la lluvia ácida, estamos hablando que llueve ácido. Si llueve ácido, está aumentando la concentración de iones hidrógenos. Y cuando aumentan los iones hidrógenos, obviamente el suelo, ¿no? Se vuelve el pH disminuye. Es lo que tú te puedes dar cuenta. Jóvenes, aquí también tenemos el famoso smog fotoquímico. Profe, ¿qué debo entender yo con la palabra smog? ¿Qué debo entender con eso? ¿Sabes qué debes entender tú eso, Carlos? Tú tienes que entender que es el aire estancado. El aire estancado. Y ese aire estancado no se debe a la nada. Es porque a su alrededor hay humos, hay partículas que impiden su traslado, que impiden, en este caso, su flujo. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de fotoquímico, estamos hablando que ese aire estancado, contaminado, porque tiene gran concentración de NOx, por la acción de la luz, va a formar sustancias que por lo visto para nosotros van a ser peligrosas. Jóvenes, el sismo fotoquímico, estamos de acuerdo, básicamente, ¿quiénes son los que van a hacer este sismo fotoquímico? Son los óxidos de nitrógeno y los COPs. ¿Qué son los COPs? Los compuestos orgánicos volátiles. Estos señores, estamos de acuerdo,
por un proceso de reacciones y por la acción de la luz, por eso dice fotoquímico, ¿sabes qué es lo que te va a generar? Te va a generar ozono. Eso, pero el ozono no es bueno, sí, el ozono es bueno en la parte alta, en la estratosfera, pero aquí abajo en la troposfera no, pues, estamos, más los nitratos de peroxiacetil, el famoso PAN. Y estos que están aquí son contaminantes secundarios, pero son contaminantes que dañan directamente al hombre. El ozono, por ejemplo, nos afecta en las vías respiratorias, nos impide respirar bien. ¿Estás de acuerdo, joven? Entonces, el smog fotoquímico, como tú te puedes dar cuenta, es un problema citadino, es un problema urbano, es un problema que normalmente se da en las zonas industriales, ¿no? ¿Por qué? Pues en las zonas industriales se liberan gran cantidad de humo, gran cantidad de ceniza, y ese humo, esas cenizas, impiden el flujo del aire, es un aire estancado, es el smog. Y cuando hay un aire estancado y una alta concentración de NOx, con la presencia de la radiación, automáticamente se forma el ozono y el famoso PAN. ¿Me dejó entender la idea? Entonces, eso, por favor, es un tipo de contaminación. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues, evitar la emisión de esto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Eso quiero que tengas en cuenta. Mira, y antes que veamos el videito de la eutrofización, observa por aquí, quiero que veas solamente la cabeza. Pescaditos, algas marinas, de color verdecito, etc. ¿Qué es eutrofización? Vamos a ver mejor el videito que nos dice. ¿Qué te parece? Saludos y bienvenidos a esta cápsula ecológica. En el día de hoy te acompañan los maestrantes Argeni Obando, Irene Ortiz y su servidor Aridio Delgado. En la cápsula ecológica de hoy hablaremos de eutrofización. La eutrofización es la acumulación de nutrientes, principalmente nitratos y fosfatos, en un ecosistema acuático, como puede ser un río, un lago o el litoral marino. Estos nutrientes, nitratos y fosfatos son indispensables para el crecimiento vegetal, pero si superan las concentraciones determinadas, se pueden convertir en un riesgo de contaminación. Básicamente, el proceso comienza cuando el agua recibe vertidos de nutrientes, como por ejemplo desechos agrícolas o forestales. Estos vertidos de nutrientes favorecen el crecimiento excesivo de la materia orgánica, provocando el crecimiento acelerado de algas u otras plantas verdes que cubren la superficie del agua, evitando así que la luz solar pueda llegar hasta las capas inferiores. Disculpe la interrupción, te pregunto, vamos, quiero que quede bien claro este videito y que sacarle el máximo provecho. Jóvenes, cuando hablamos de la eutrofización, estamos hablando de un crecimiento desmesurado de las algas marinas, en este caso, ¿cierto? Se debe a la presencia de, ¿qué nutrientes? ¿Me podrías decir, por favor? Son dos nutrientes, básicamente. Fosfatos y ¿qué más? Nitratos. Nunca te olvides. Y esos fosfatos y nitratos, ¿dónde se encuentran? En los detergentes. ¿Te das cuenta? ¿No? Muy bien, o sea, la eutrofización normalmente se da por la actividad doméstica, pero no solamente por la actividad doméstica, sino también por la actividad agrícola, como acabas de ver ahí, ¿cierto, jóvenes? Muy bien. Me gustaría que sigas viendo. Vamos. Otras plantas verdes que cubren la superficie del agua, evitando así que la luz solar pueda llegar hasta las capas inferiores del ecosistema acuático. La proliferación de las algas aparece con la primera fase de eutrofización y provoca un enturbiamiento del agua que impide que la luz penetre hasta el fondo del hábitat acuático. En consecuencia de ello, la vegetación muere al no poder realizar la fotosíntesis, generando entonces que otros microorganismos como las bacterias se alimenten de la materia muerta, consumiendo el oxígeno que necesitaban los peces, los moluscos. Hasta ahí. Esa parte es muy bonita. Dice que el exceso de nutrientes hace que las algas crezcan tan rápido, pero también mueren rápido. Me dejo entender. Y se forma una gran biomasa, ¿no? Y se forma ahí desechos orgánicos. ¿Y qué es lo que pasa? Esos desechos orgánicos que quedan ahí de esas algas muertas absorben todo el oxígeno del agua. Y cuando absorbe todo el oxígeno del agua, obviamente, pues perjudica la vida acuática.
Estamos de acuerdo. Quiero que molusco sigue. u otros organismos aerobios. Entonces, esto produce su muerte por hipoxia o una deficiencia de oxígeno. Este cúmulo de materia muerta facilita la reproducción de algas tóxicas y microorganismos patógenos que podrían causar serias enfermedades tras la liberación de sustancias tóxicas como son los sulfitos, el metano y amoníaco. Importante, importante, importante. Jóvenes. Luego de todo un proceso de reacciones químicas, cuando ocurre la eutrofización, si bien es cierto que chupa, absorbe todo el oxígeno del agua dulce, en este caso, estamos hablando de agua dulce, no del agua de mar, de agua dulce, entonces el proceso se forman nuevos productos. ¿Quiénes son? Los sulfitos, mira acá en roja. ¿Quiénes son? Los sulfitos, ¿qué más? El metano y el amoníaco, joven. Una pregunta, ¿al metano cómo se le llama? ¿Te acuerdas su nombre común del metano, su nombre popular, comercial del metano? ¿Cómo se le llama? ¿Me puede decir, por favor, el gas de qué? ¿Gas de qué? ¿Gas de los pantanos? ¿Tú sabes que el metano cómo se llama? Gas de los pantanos. ¿Te puedes imaginar por qué gas de los pantanos? Porque a la larga, con la eutrofización, con la muerte de la vida acuática, prácticamente con la carencia de oxígeno, porque se forman bacterias, en todo caso, anaeróbicas, se genera metano, se forma pantano. O sea, a la larga de eutrofización, ¿qué es lo que va a generar? Pantanos. ¿Me dejo entender? Y en ese pantano, bien dicho, está el metano llamado gas de los pantanos. O sea, estos sulfitos, metanos y amoníacos son el resultado de un conjunto de reacciones que finalmente se logran formar y así se forman los famosos pantanos, los famosos gas de los pantanos. Muy bien, vamos acá, por favor. Que en una acción conjunta reducen drásticamente la biodiversidad del ecosistema. Dentro de los principales factores que causan la eutrofización están la agricultura. Esta es debido al empleo de fertilizantes nitrogenados para abonar los cultivos, los cuales se filtran en la tierra y llegan hasta los ríos y las aguas subterráneas. La ganadería. Esto es porque los excrementos de los animales son ricos en nutrientes, sobre todo en nitrógeno. Si estos excrementos no son gestionados de manera correcta, pueden terminar contaminando las aguas cercanas. La actividad industrial. Esto es debido a los productos que vierten al medio acuático, los cuales tienen un alto nivel de toxicidad, sobre todo los productos que son nitrogenados o fosfatados. La actividad forestal. Los residuos forestales que se dejan en las aguas se degradan aportando todo el nitrógeno y el resto de nutrientes que contenía la planta. La contaminación atmosférica. Esto es por las emisiones de nitrógeno y óxido de azufre que reaccionan con el agua atmosférica para formar ion sulfato e ion nitrato, produciendo así las lluvias ácidas, tema del que hablaremos en la cápsula siguiente. En conclusión, la eutrofización produce de manera general un incremento natural de la biomasa y una reducción progresiva de la biodiversidad. Cuidar el medio ambiente y fomentar los sistemas de filtros y limpieza de las aguas puede ser una solución parcial a este problema. La solución a la eutrofización empieza por ti. Haz tu parte. Muy bien, siempre con el mensaje, jóvenes, qué bonito esa parte. Esta es en mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, jóvenes, con eso que has visto ya tienes una mejor idea de lo que es la eutrofización, ¿no? Entonces, un videito ayuda bastante realmente para que puedas entender mejor las cosas. Mira acá. Fíjate. Entonces, ¿qué es la eutrofización? ¿Qué podemos poner eutrofización? Tú no te preocupes, o sea, yo te voy a dar el PDF, yo te voy a brindar el PDF, tranquilo, yo te voy a dar el PDF, tú después, ¿estamos de acuerdo? Quiero que te lleves una buena clase el día de hoy y le saques el máximo provecho. Yo sé que eso te va a servir para tu examen de admisión, realmente que sí. Mira, la eutrofización, entonces, consiste, ¿no?, en
el crecimiento así desmesurado, ¿no? O acelerado, el crecimiento acelerado de qué? De las algas. ¿Debido a qué? Debido a qué, ¿no? Debido a la inserción de qué, de nutrientes como quién, fosfatos y nitratos. Que dicho sea de paso, una buena fuente de eso son los famosos detergentes que se encuentran. ¿Me dejo entender o no? Joven, cuando esos fosfatos y nitratos son absorbidos por esas algas marinas, crecen tan rápido y a la vez mueren tan rápido. Y como consecuencia de ello, ¿sí? ¿No? Absorben el oxígeno de quién, del agua. Y al absorber el oxígeno del agua, ¿no? Está impidiendo lo que es la fotosíntesis. Entonces, y al absorber el oxígeno del agua, obviamente, jóvenes, absorbiendo el oxígeno del agua y perjudicando, ¿qué cosa? La vida acuática. ¿Me dejo entender? Entonces, obviamente, muy bien, han dicho la palabra clave, elimina la vida acuática, Romeo, efectivamente. Y el agua se queda sin oxígeno, el agua se queda sin olor, el agua se va putrefectando, me dejo entender, mueren los peces y con el tiempo eso se vuelve un pantano, pero recuerda que esos pantanos, ¿qué es lo que se formó a través de una serie de reacciones? El metano, me dejo entender, se formó el amoníaco y recuerda que el metano es el famoso gas de los pantanos, ¿no? Tú sabes eso mejor que yo. Muy bien, entonces mira acá, como te puedes dar cuenta, jóvenes, podemos contaminar también aquí los ríos. No solamente así, se puede, ¿no? De la minería también como puede contaminar acá, aquí a través de qué, de agregados de repente de plomo, de metales pesados, el suelo se puede contaminar por fungicidas, entre otros, etc. Entonces, jóvenes, acá tienes un breve resumen de lo que es la famosa contaminación. Hemos hablado más que todo de la contaminación del aire, hemos hablado de la contaminación del agua, hemos hablado de la contaminación del suelo y por favor, clave que tú debes de tener para tus exámenes de admisión que vas a afrontar, en este caso, ¿cuál sería? La capa de ozono está asociado con la radiación ultravioleta y el calentamiento global, que es diferente al efecto invernadero, está asociado con ¿quién? Con la radiación infrarroja. Recuerda que el gas principal que genera el calentamiento global es el dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? Una de las formas que tenemos nosotros para mejorar, en este caso vendría a ser qué cosa, el sembrado de árboles. Sería lo mejor de lo mejor de lo mejor. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna preguntita? Dime tú, ¿alguna duda hasta ahí, por favor? Consúltame con confianza. Consúltame con confianza. Esta clase quiero que sea bonito para que te sirva realmente para tu examen de admisión. Eso es lo que, bueno, de eso se trata realmente. Muy bien, jóvenes. Mira acá, esto es unas imágenes que realmente dice, profe, ¿cómo reacciona acá? Y ahí la nacional, profe, ¿cómo reacciona la caliza con la lluvia ácida para que se descomponga? La caliza, estamos hablando de la calcita, ¿no? Estamos hablando de la calcita. Solamente acá te menciono lo siguiente. Mira, para responder a tu pregunta, cuando en este caso la calcita está reaccionando con la lluvia ácida, ¿no? Que tranquilamente podría ser acá el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, ¿sí? Lo que está generando, lo que se forma es una sal, ¿sí? Lo que se forma, aquí estoy haciendo mi cálculo por aparte, lo que se forma, por ejemplo, si reacciona con el ácido sulfúrico, lo que forma es el sulfato. A ver, aquí lo voy a poner, pregunta, ¿puede ser? Aquí lo voy a hacer como un extra. La calcita, tú sabes que se refiere, señorita, al calcio CO3. Supongamos que entra en contacto con el ácido sulfúrico. Estamos de acuerdo. Profesor,
¿Qué es lo que forma? Sulfato de calcio, ¿sí? Más CO2, más agua. Y como tú te das cuenta, esto es la calcita. La calcita es un mineral que contiene básicamente el carbonato de calcio y uno de los componentes del ácido sulfúrico es esto, ¿no? Perdón, y uno de los componentes es esto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así es. Romero dice, profesor, cuando se dio la eutrofización se formó, sí, se formó sulfito, se formó amoníaco y se formó metano. Pero de esos tres, obviamente el más determinante es el metano, ¿no? Recuerda que la eutrofización a la larga te conlleva a la generación de pantanos y uno de los principales gases se llama el metano. Por eso al metano se le llama gas de los pantanos. Así. Muy bien. Así creo que quedó claro, ¿cierto? Pues eso es perfecto. De nada, Romero, de nada a todos ustedes. Mira, te puedes dar cuenta aquí, joven, te puedes dar cuenta acá, este pescadito, ¿no? Este pescadito que está acá, mira, acá tiene una bolsa, ¿no? Acá, por ejemplo, no dice, ¿no? Bueno, aquí lo he cortado con el mismo enunciado. No, dice, encontrar un pez muerto con el estómago lleno de plástico. Profesor, pero mira, que tan tonto es el pez que no se puede dar cuenta que es plástico. No, ellos no lo reconocen como nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, mira que es, ¿no? Check mexicano Ricardo Muñoz se encuentra pez con plásticos dentro y quiere hacer conciencia. Mira, como tú te das cuenta, acá tienes, no sé, una tapita de tu, no sé, de una agüita mineral, plástico. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay materiales que no se degradan fácilmente, tardan muchos años. Los plásticos, por ejemplo, tardan más de 100 años, me dejo entender. O sea, date cuenta que estos productos plásticos, al ser absorbidos por estos pececitos, obviamente le estás quitando la vida, ¿no? En el mar. Solamente antes de continuar acá, quiero que veas esto, por favor, porque te va a ayudar bastante también. Quiero que veas. I've been walking in the same way as I did. I'm missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories of phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made. How the wonders of my world, how the wonders of my world, how the wonders of this world are the wonders now. I like it in the city when the air is so thick and opaque. I love it to see everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united. Round my hometown, memories are fresh. Round my hometown, ooh,
Bien, jóvenes, como tú te puedes dar cuenta, como tú te puedes dar cuenta, tú vas a hacer un futuro profesional, estás a unos mesecitos de examinarte profesionalmente, joven, y la verdad, pues, lo mejor que podemos hacer nosotros es tomando acciones, y nosotros mismos, obviamente, ¿no? Un buen hábito que te puede formar, si de repente por ahí tú eres de las personas que acostumbras, ya sea de manera inconsciente, botar la basura así, no lo hagas. Mejor guárdalo, llévalo a tu mochila y bótalo en un tacho de basura. Uno. Cuando vayas a la playa, no botes así deliberadamente una botella de plástico, porque estas botellas de plástico tardan en degradarse más de 10, más de 100 años. ¿Te imaginas lo que un pececito se puede comer eso? Tranquilamente lo estás matando. Es cuestión de tomar conciencia, ¿no? Esto es cuestión de tomar conciencia. No solamente hablar del problema, sino también al menos qué solución se le puede dar en este caso de una manera individual, ¿no? Y más adelante, ¿por qué no? De forma colectiva, tú con tu profesión también puedes difundir, ¿no? A más personas que puedan tomar conciencia y ver que nosotros no solamente somos la única especie que tiene vida, ¿no? También lo hay en el mar y en otros lugares. En fin. Bien, jóvenes, entonces yo hasta ahí espero que la clasecita haya quedado clarísimo hasta ahí. Lo que he pretendido es simplemente hacerte un pequeño resumen, pero más que darte datos, darte las ideas claras en qué consiste algunos conceptos claves que a ti te van a pedir en tu examen de admisión. Solamente un par de minutos más, si me lo permite, jóvenes, voy a terminar. Bueno, ustedes saben que estoy aperturando ya, bueno, estoy aperturando porque voy a empezar este 16, aquellos que de repente no están aún matriculados, ya tengo 20, en este momento, gracias a Dios, está yendo bien las cosas. De todas maneras, jóvenes, te invito a que formes parte del ciclo repaso que voy a iniciar este martes 16 de agosto. Van a ser 9 semanas exactamente. Se te va a entregar, como ves acá, un PDF de clase, el PDF de la clase desarrollada, como te voy a entregar el día de hoy, y también la grabación de la clase. No me voy a quedar con la clase grabada, te voy a dar la grabación de la clase para que tú lo puedas ver en el momento que tú desees. ¿Sí? La inversión es de 59 soles, y aquí te muestro el temario que vamos a desarrollar. Este martes 16 empezamos desde materia hasta tabla periódica. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a darle más énfasis? ¿Sabes qué cosa? Propiedades periódicas. Y las preguntas van a ser exámenes de admisión y de la misma presa más, nada más. La segunda semana vendría a ser fuerzas intermoleculares con enlace. Este tema lo voy a hacer, pero bien detallado, porque la verdad, jóvenes, este es el punto clave. En fuerzas intermoleculares es el talón de Aquiles de muchos chicos amartinos, y ya sé cómo articularlo. La tercera, nomenclatura con reacciones químicas. Aquí no me voy a rayar tanto con el método Young-Electron, te voy a ser honesto, pero acá sí, nomenclatura, preciso, lo que es una sal, cómo formularlo y cómo ver, ¿no? Y cómo relacionarlo con el tema de reacciones. En reacciones, últimamente lo que está viniendo son preguntas y análisis de una reacción redox. La cuarta semana, UQM hasta soluciones, puro cálculo. Aquí, ya los que me conocen saben el concepto de mol. El concepto de mol es clave para todos. Y soluciones, aplicaremos las fórmulas de molaridad, mezcla, entre otros. La quinta semana he puesto un solo tema. ¿Por qué? Porque ese tema se viene sí o sí. Así te vayas al área A, B, C, D, cualquier área, se te metías fijo. Reactivo limitante, pureza, rendimiento, etcétera. La sexta semana estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Aquí un resumen de acá, pero más que estoy enfocado en la parte de estado gaseoso, sobre todo la parte mezcla, ¿no? Mezcla de gases. Y la séptima, equilibrio con electrones. La octava semana veré lo que es la parte de nomenclatura, tanto de oxigenadas como de hidrocarburos, y la novena semana van a ser dos clases, una la última de cortesía, tipo admisión, jóvenes, de tal manera que la última clase va a ser un repaso tipo examen de admisión, pero aquí voy a desarrollar todo el sílabus, lo que San Marcos te va a pedir en esta ocasión del mes de octubre. Entonces, yo te invito a que si aún no estás matriculado y tienes algún tipo de deficiencias en la parte química y quieras que esto te pueda ayudar, bienvenido sea. Y si tienes amigos que de repente sí necesitan el curso de química, wow, invítales, dale mi número de celular y automáticamente ahí para que me escriban y tranquilamente puedan matricularse. Estamos empezando este día martes.
este martes exactamente en 3, ¿no? En 3 días que estamos empezando. Aquellos que están matriculados, aquí está mi número de cuenta, cualquier interés. Aquellos que están matriculados, joven, yo les agradezco por la confianza y les garantizo que haré un ciclo muy bonito, espectacular y sobre todo que van a aprender bastante. Eso te lo garantizo. Ya los materiales ya, al menos de las 3 primeras semanas, ya los tengo bien armaditos, ya los tengo bien elaborados, con preguntas precisas, he hecho un resumen y sobre todo un resumen de la teoría, que es lo que realmente voy a hacer. Jóvenes, solamente termino diciéndote que el curso de química no es un curso complicado, es un curso sencillo. Solamente la clave está en que tú no seas mecánico y que en vez de aprenderte fórmulas o memorizar cosas, aprende ideas claras, porque eso es lo que te va a hacer avanzar. Listo, joven. Entonces, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor? Dime tú. Todo bien. Perfecto. Todo claro, profe. Perfecto. Todo claro. Entonces, gracias a todos ustedes por su presencia, por su espacio, por su tiempo, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad. Gracias, bendiciones y muchos éxitos a todos. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Cuídense. Cuídese. Cuídense. No, Gracias, profe. cuídense. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Hasta luego.